sobre el tema de la oración. Le dije que iba a continuar unas semanas más, si Dios quería, sobre el tema de la oración, porque yo creo que es súper importante y es un tema muy descuidado en el cuerpo de Cristo. A la oración siempre se la ha llamado la cenicienta del cristianismo. La oración se conoce como la cenicienta del cristianismo. Si tú, por ejemplo, le dices a la iglesia, el domingo que viene vamos a tener una reunión de adoración y vamos a bailar y vamos a gozarnos el Señor, viene un montón de gente. Si el pastor dice el domingo que viene, después de la palabra, vamos a comer juntos, vienen personas que no han venido nunca a la iglesia, se llena el local, se llena el monte. Y tú le dices, vamos a orar y ayunar. ¿Qué pasa? Vienen 5, 6 o 7. Y es así, tristemente, cuando debería ser al revés, porque sin la relación con Dios, sin la oración, no podemos hacer mucho. Entonces hay en Mateo 17, versículo 21. Yo creo que lo conocéis todos. Vamos a leer desde el 17 para que veáis el contexto, ¿ok? Porque es un versículo un poco mal entendido. Y respondiendo Jesús dijo, ¿os acordáis de la historia, no? Vino un hombre con un hijo, tenía a su hijo epiléptico, lo trajo a los discípulos. Jesús estaba con Juan y con el otro, con los Pedro y Juan estaban en el monte, lo que se llama el monte de la transfiguración. Estaban viendo la gloria de Dios, ahí Jesús transfigurándose. Y mientras Jesús estaba allá revelando el reino a los discípulos y hablando con Moisés y con Elías, abajo en el valle viene un hombre con su niño que estaba epiléptico y le dice a los discípulos, orad por él porque está controlado por un demonio, a veces lo tira al fuego, a veces lo tira al agua, tal. Los discípulos oran por él. Pero no pudieron librarle. Y el versículo 17, respondiendo Jesús dijo, oh generación, y fijad en las palabras para que entendáis el concepto. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y torcida. En otras palabras, que vais en la dirección incorrecta. ¿Hasta cuándo tengo que estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os tengo que aguantar? Perturbado, estoy leyendo la Biblia ampliada, por eso salen palabras un poco más amplias que la que tenéis ahí. Perturbado estaba Jesús por la carencia de fe de parte de sus discípulos. Traédmelo aquí, traedme al niño. Y Jesús le reprendió reprendió al demonio, y salió el demonio del niño, y el hijo fue sano desde aquella hora. Después del versículo 19, entonces llegando los discípulos aparte a Jesús en privado, les preguntaron a Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera a este demonio? Y Jesús les dijo, por vuestra incredulidad o poca fe. ¿A quién le está hablando aquí? ¿A la multitud o a los discípulos? A los discípulos. Porque dice bien claro, los discípulos vinieron aparte en privado y le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Jesús le responde, por vuestra incredulidad. ¿Ok? ¿Por qué? De cierto, y esa palabra incredulidad en el griego es la palabra que quiere decir literalmente, tenéis una comprensión equivocada con respecto a lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. ¿Ok? Porque de cierto os digo que si tuvierais fe, como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará. Y en otras palabras, lo imposible será hecho posible, y nada os será imposible. Mas esta clase no sale sino por oración y ayuno, o como dice en el texto original, por una vida de ayuno, constante, ayuno. ¿De qué está hablando aquí? ¿Está hablando acerca de echar fuera demonios? No, si vemos el contexto de qué está hablando. Voy a repetirlo. Oh generación incrédula y torcida, que tenéis la vista puesta en lo que no es Cristo y la cruz,
Y normalmente si seguimos el contexto, este es el contexto de la conversación. ¿Ok? No son los demonios. ¿Por qué sé que no son los demonios? Porque la palabra de Dios dice en varias ocasiones, en varios lugares, pondréis las manos sobre los enfermos y sanarán. Y en mi nombre echaréis fuera demonios. Cuando envió a los 12 y después a los 70 o 72 a predicar el evangelio del reino y a sanar a los enfermos, cuando volvieron dijeron: Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Qué es lo que sujeta a los demonios? ¿A qué se someten los demonios? ¿A tu vida de ayuno o al nombre de Cristo Jesús? ¿Entendéis la diferencia? Entonces, no podemos, es ilógico que si viene aquí una persona endemoniada, o viene aquí, como en este caso, un padre con un hijo que está controlado y está siendo destruido por los demonios, le digamos, no, espérate, no puedo. Y el padre está rogándonos y llorando, ayúdame, echa fuera al demonio. Y nosotros le digamos: espera, es que ahora para poder echarlo fuera, tengo que ir a ayunar y orar. ¿Lo veis lógico? No. Está hablando de qué? De la incredulidad. La incredulidad sale de nuestras vidas cuando tenemos una vida de oración y de ayuno. Y vamos a ver, espero que lo veáis en un momento. Esta incredulidad, el versículo 20, por vuestra incredulidad, ¿por qué no lo pudimos echar fuera? No porque no usaron el nombre de Jesús, sino por su incredulidad, porque tenían un concepto equivocado de la cruz de Cristo, de lo que Cristo logró en la cruz. ¿Qué es lo que logró Cristo Jesús en la cruz? Derrotó a todos, principado y potestad, desarmándoles públicamente y sujetándolos debajo de nuestros pies, que somos la iglesia, el cuerpo de Cristo Jesús. Amén. Los demonios están debajo de tus pies. Pero muchas veces el problema o el obstáculo a que nos movamos en esa autoridad y en ese dominio es la carne y el temor. Cuando se manifiesta un demonio, cuando nos enfrentamos a una enfermedad, ¿qué es lo primero que pasa en tu cuerpo, en tu carne? En tu mente. Temor. Incredulidad. ¿Y qué pasa si no sale? ¿Y qué pasa si no me hace caso? ¿Quién soy yo? ¿Os acordáis? Esta mañana hablamos de conocer nuestra identidad en Cristo. ¿Quién soy yo para echar fuera un demonio? Eso tiene que hacerlo el pastor. Eso tiene que hacerlo el apóstol. Eso tiene que hacerlo el evangelista ungido. Nos entra el temor. Empezamos a dudar de nuestra autoridad. ¿Qué es lo que necesitamos entonces? Romper el poder de nuestra carne, ese temor, con una vida de oración y ayuno. Cuando vivimos en esa vida de oración y ayuno, te das cuenta que el dominio, la autoridad y todo lo que Dios quiere y ha hecho y nos ha revelado que somos en Cristo, nuestra identidad, se hace realidad. ¿Por qué? Porque el ayuno, como vamos a ver en un momento, pone en su lugar a la carne y se exalta y se fortalece nuestro espíritu. O sea que hay un ambiente, hay una esfera en Dios donde un creyente normal, un creyente ordinario, si queréis usar esa palabra, aunque suena un poco feo, un creyente normal, un creyente raso, vamos a decir eso, ¿entendéis eso? Soldado raso, el que no tiene rango. Un creyente ordinario se convierte en un terror para las fuerzas de las tinieblas. Y ese lugar es el lugar donde el silencio se convierte en poder. Es un lugar donde la debilidad se convierte en autoridad. Y esa esfera es la esfera de la oración y el ayuno. Y es por eso que es tan importante la oración y el ayuno. No sé si te has preguntado alguna vez por qué el infierno se resiste cuando hay oración consistente. El domingo pasado hablamos de la oración consistente. ¿Por qué la carne, por qué tu cuerpo lucha con toda su fuerza cuando tú decides ayunar? ¿Alguien se ha dado cuenta de eso? Mañana voy a ayunar. ¿Qué pasa?
Te levantas con más hambre que nunca en la vida, como si no hubieses comido en 2 semanas. Y la señora cocina los mejores platos que has comido en todo el mes. ¿Es así o no? Y los hijos van a Kentucky, no, a donde venden los pastelitos, a donde venden eso. Y el diablo manda a Antonio con los pastelitos esos. Y dicen, ¿cómo voy a ayunar? ¿Cómo voy con eso? ¿Quién se va a comer eso? Si no me lo como yo, se van a echar a perder. ¿Sí o no? La carne se resiste con todo lo que tiene, con toda la fuerza. ¿Te has dado cuenta que cuando tú decides orar y ayunar, las distracciones se multiplican? Decides levantarte temprano para orar y tocan a la puerta. Decides levantarte a madrugar un poco para orar y ayunar. Y te empieza a sonar el teléfono que no ha sonado en toda la semana. Sí, Suele pasar. hay muchas pruebas. Distracciones Distracciones. se multiplican cuando tú tomas la decisión de buscar de Dios. ¿Por qué? Porque hay algo acerca del poder de la oración consistente y el ayuno que hace temblar las fuerzas de las tinieblas. Cuando un creyente vive una vida de oración y ayuno, se convierte en un creyente imprevisible. ¿Conocéis esa palabra? Se convierte en un creyente peligroso. Imprevisible, que quiere decir que no es previsible. No sabes por dónde va a salir. Si una persona no sabes por dónde va a salir. No sabes por dónde va a salir, no sabes cómo va a contestar. Claro, no sabes por dónde va. Una persona que no ora, el diablo ya sabe lo que va a contestar. Una persona, un creyente que no tiene una vida de oración o de ayuno, en este caso que estamos viendo las dos cosas juntas porque van juntas, es una persona predecible. Satanás sabe que si lo pincha aquí con un dolor de cabeza se va a venir abajo. Sabe que si lo toca por allá a un hijo o enferma a su hijo, se va a desmoronar. Sabe, es previsible. Mientras que un creyente que ora y ayuna es imprevisible. Gloria a Dios. Satanás lo toca y en vez de desmoronarse como hacen la mayoría, ¿qué hace? Se pone a adorar a Dios. Satanás lo chincha, lo molesta con qué sé yo, en el trabajo, o con alguien que se burle de él, o con alguien que una enfermedad. Y en vez de venirse abajo y desanimarse, hace todo lo contrario, se levanta y empieza a adorar a Dios. Me viene a la mente un evangelista, un avivador del siglo pasado. Bueno, no voy a decir el nombre que no lo vais a conocer de todas formas, es de anglosajón. Pero este hombre le decía a Satanás, y tú me tocas a mí, voy a salir a la calle y voy a evangelizar a 2 personas. Si se te ocurre tocar a mis hijos, voy a salir a la calle y voy a evangelizar a 3 personas. Si me tocas a mi familia o te metes conmigo, ya sabes que voy a salir a la calle a sanar a los enfermos. Imprevisible, ¿qué estaba haciendo? No se venía abajo, no era predecible, no sabía las tinieblas, no sabían cómo iba a responder, se convierte en un ser peligroso para las tinieblas. La oración y el ayuno rompen, como he dicho al principio, el control de la carne. El enemigo, Satanás no tiene miedo del talento. ¿Cuántos saben eso? Satanás no tiene miedo de que tú seas un cantante en la iglesia y que cantes muy bonito. Muchas veces los creyentes vemos a un cantante que canta muy bonito y dicen, uy, qué unción tiene, uy, qué unción. Satanás, da igual. Satanás no le importa a un creyente que tenga mucho talento, que se mueva en los dones incluso. Satanás no tiene miedo. Lo que Satanás teme es un creyente que sea disciplinado en el espíritu, un creyente que ora y que ayuna. Porque cuando tú oras y ayunas, la carne pierde la autoridad. Aleluya. La carne, tu cuerpo, pierde la autoridad. Los deseos de tu carne pierden el dominio. La sensibilidad
espiritual aumenta en tu vida. Te haces más sensible a las cosas del Espíritu. Dejas de vivir por impulso y empiezas a vivir por revelación. ¿Entendéis la diferencia entre las cosas, no? Un creyente que ora y ayuna vive por revelación. Conoce, como vimos esta mañana, conoce quién es su Dios. Sabe en quién ha creído. Sabe lo que dice la palabra de Dios. Mientras que un creyente que no ora, no tiene una vida consistente de oración, vive por impulso, vive por reacción. Satanás no puede manipular a un hombre o una mujer que ya no son gobernados por el apetito. ¿Habéis entendido eso? Amén, amén. ¿Qué es lo que hizo caer, qué es lo que hizo perder la primogenitura a Esaú? Un plato de lentejas. El apetito, la carne, el estómago. ¿Qué es lo que hizo caer a Adán y Eva? Una más. Manzanita. Manzana. Mira el fruto, mira qué bonito, mira qué delicioso, mira, te gustaría. Siempre te va a atacar por tus deseos, por tu apetito. Y así podíamos hablar de un montón de los personajes en la Biblia. Pero una persona que ora y ayuna ya no puede ser manipulado por Satanás, por el apetito. Pueden poner una pizza de pepperoni ahí en medio. Y esa persona dice, no, porque estoy buscando de Dios. Estoy buscando de Dios, quiero conocerlo más, quiero entrar en su presencia, quiero gozarme de Él, quiero recibir más y más de Él. El ayuno y la oración abren esferas de autoridad espiritual. Hay muchas batallas que como creyentes nos enfrentamos que no se vencen, no se solucionan con consejería. Habréis escuchado, si lleváis tiempo en el cristianismo, habréis escuchado que cuando tienes un problema, vas al pastor y le dices, pastor, tengo un problema con tal y tal. Normalmente los modernos te mandan a consejería, ve a aconsejamiento. Se dice así en español, ¿no? Consejería, consejero. Ve a hablar con el consejero de los jóvenes, ve a hablar con el consejero de matrimonial, ve. Hay muchas batallas espirituales que no se pueden resolver con consejería. Necesitan jurisdicción espiritual, necesitan oración y ayuno. La oración y el ayuno sueltan, liberan la autoridad divina. ¿Quieres cambiar tu matrimonio? ¿Quieres cambiar tu vida? ¿Quieres que Dios toque a tus hijos? Autoridad. Aleluya. Divina. ¿Y cómo se logra esa autoridad divina? En oración y en ayuno. No mandándolo a esa consejería. Porque el problema de la mayoría de los creyentes que tienen problemas es precisamente eso. Es el estómago, la falta de oración, la falta de ayuno, la falta de dominar sus deseos. La oración y el ayuno liberan la autoridad espiritual. La oración y el ayuno le dan fuerza a tu voz espiritual. Vas a hablar con autoridad cuando hablas. Vas a decir, enfermedad, sal fuera. En el nombre de Jesús. Porque yo lo digo. ¿Eso os ha gustado? Porque yo lo digo. Porque normalmente decimos, si Dios quiere. O normalmente decimos, en el nombre de Jesús, Señor, hazlo tú. Pero la Biblia enseña de que cuando uno anda en autoridad con Dios, y me viene a la mente el profeta Elías. No lloverá, le dijo al rey Acab, no lloverá sobre esta tierra en 3 años y medio, porque yo lo digo. ¿Y quién soy yo? Un versículo anterior dice, yo soy el Dios ante quien yo estoy. Me ha mandado para decirte que no hay. ¿Entendéis o no? Nos da autoridad. Hablamos en nombre de Dios porque tenemos autoridad. No va a llover hasta que yo lo diga. Amén.
La oración y el ayuno establece dominio en el mundo invisible, en el mundo del espíritu. Cuando tú oras y ayunas, no estás suplicando a Dios como un mendigo. Estás colaborando con el cielo para que la voluntad de Dios se lleve a cabo aquí en la tierra. Para que la voluntad de Dios se cumpla aquí en la tierra. Para que la voluntad de Dios se haga cumplir. Amén. Amén, amén. Amén. Yo sé que esto quizás choque con algunos conceptos que tenemos, porque tenemos la equivocación. Y ahora entenderme lo que voy a decir, porque lo que voy a decir ahora es fácil de malentender, de interpretar. Tenemos la mala enseñanza de que Dios es soberano y hace lo que Él quiere. Ahora Dios sí es soberano, pero nos ha dado autoridad a ti y a mí, aquí en esta tierra, para establecer su voluntad, su reino, su señorío. ¿Me entendéis o no? Se me la voluntad del cielo. Y eso es lo que tenemos que entender. Y esa autoridad te la da cuando tú oras y ayunas. ¿Por qué? Porque toda esa incredulidad, toda esa no, yo no puedo entender eso, yo no puedo creerlo, ¿cómo tal? Te convierte en colaborador con Dios para hacer cumplir la voluntad de Dios. Venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. ¿Cómo? A través de su cuerpo. Cualquier cosa que tú veas, y esto es fuerte, pero hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Somos seres espirituales, estamos sentados a la diestra de Dios el Padre en el cielo. Cualquier cosa que tú aquí en esta tierra veas con tus ojos, que no te lo imaginas en el cielo, que no se parece a lo que está en el cielo, tú tienes autoridad y dominio en el nombre de Cristo Jesús para destruirlo y hacerlo caer. ¿Me ha entendido alguien? Esa es la autoridad del creyente, que ayuna y ora. El que no ayuna y ora va a llenarse su cabeza de temor y de incredulidad. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo? Cuando de repente escucha presiente que hay alguien en su habitación y abre los ojos y ve a Satanás al pie de su cama y le dice, eres tú. Se le da media vuelta y sigue durmiendo. Eso es desenmascarar. Ahora, ¿qué harías tú si te pasa a ti eso? Estoy seguro que saltas de la cama. Te reprendo. Fuera de mi cama, de mi casa. Él lo miró, eres tú. Se dio media vuelta y siguió durmiendo. Tiene más miedo de ser más desenmascarado que muchas veces el confrontamiento. Desenmascarar. Lucas 8:17 dice, porque no hay nada oculto que no será manifestado, revelado. En 2 Corintios 10:4, si estáis anotando, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Cristo Jesús para derrumbar todo lo que se levante en contra del conocimiento. El ayuno y la oración aumentan tu discernimiento espiritual. Cuando tu espíritu está apagado, te conviertes en vulnerable a los ataques de Satanás. Pero un espíritu agudizado, un espíritu sincronizado con Dios, se convierte en un peligro para las tinieblas. A través del ayuno y la oración empiezas a discernir antes de que veas el problema. Esta mañana mencioné un poco de esto. Como creyentes tenemos que aprender a no ser reaccionarios, sino a tener una vida de oración de tal forma que antes de que ocurra el ataque, antes de que venga la lucha, ya hayamos presentido de que viene algo y nos levantamos en autoridad y lo destruimos antes de que se convierta en un ataque en el espíritu. No sé si te ha pasado alguna vez
que presientes que va a pasar algo antes de que lo veas. Es una vida de oración y de ayuno. Eso se agudiza. Presientes los problemas. Empiezas a discernir. Cuando oras y ayunas, aprendes a discernir antes de tomar decisiones. Percibes el problema antes de que se manifieste el problema. Dejas de reaccionar y te mueves en el Espíritu Santo viendo. El Espíritu Santo os hará ver, os revelará lo que ha de venir. Y este es un ejemplo de lo que ha de venir. Os hará o dejará ver, os hará ver lo que viene y lo que hay que orar y ayunar antes de reaccionar. ¿Entendéis o no? Y hay un montón de ejemplos en la historia de esto. Y quizás lo hayáis vivido alguno de vosotros en vuestra vida. En Hebreos 5:14, porque la carne, el alimento sólido le pertenece ¿a quién? A aquellos que son maduros, que han aprendido a ejercitar el discernimiento entre el bien y el mal por la práctica. Vamos a leerlo, Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para los maduros, para los que por la costumbre, por la práctica, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. En otras palabras, han aprendido a andar en el Espíritu. ¿Cómo se logra este discernir entre el bien y el mal? Orando y pidiendo a Dios que te dé más discernimiento, o poniendo en práctica el discernimiento que Dios ya te ha dado. Aprender a discernir, aprender a juzgar, aprender a ver lo que Dios está haciendo. 1 Corintios 2:14, porque el hombre espiritual lo juzga todo, mas él no es juzgado por nadie. 1 Corintios 2:14. Ok, el ayuno y la oración, vamos terminando. El ayuno y la oración atrae la intervención divina en nuestras vidas. Hay situaciones, hay dimensiones de Dios que no se manifiestan, que no responden al ruido. Ahora, cuando yo digo ruido, muchos vais a pensar que yo estoy en contra de las emociones, de la adoración, de la alabanza, del ruido. No. Si me conocierais de verdad, sabríais que todo eso me gusta. Es parte del cristianismo. Lanzar el espíritu, gritar, aleluya, gloria a Dios, meter ruido y hacer estremecer los cimientos del infierno. Pero hay dimensiones del poder de Dios que no responden al ruido, responden al hambre. El que tenga hambre, venga a mí y coma. El que tenga sed, venga a mí y beba. En otras palabras, la oración y el ayuno atraen la actividad angelical. La oración y el ayuno aceleran las respuestas de parte de Dios. La oración y el ayuno invita la visitación divina de Dios a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el cielo ve hambre. Y cuando ve un hombre, una persona, un hombre o una mujer que tienen hambre de Dios, se manifiesta Dios en su vida y a través de él. ¿Me habéis entendido? Jeremías, para que entendáis lo que estoy diciendo, Jeremías 29:13. Me buscaréis y me hallaréis. ¿Cuándo? Cuando me busquéis por obligación, cuando me busquéis porque tenéis que hacerlo, cuando me busquéis porque el pastor ha dicho que lo busquéis a Dios. Me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis con todo vuestro corazón. Jeremías 29:13. Con hambre. ¿Qué pasó cuando en Hechos 10 del 30 al 31? Hechos 10, 30, 31. Es otro ejemplo. Entonces Cornelio dijo: 4 días hace que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, estando orando y en ayuno en mi casa, he aquí un varón se puso delante de mí
en vestidos resplandecientes y dijo: Cornelio, tu oración es oída. En otras palabras, ¿qué estaba haciendo Cornelio? Estaba orando ya, ayunando. ¿Y qué es lo que pasó? Se manifestó, tuvo una visitación divina del ángel de Dios, la presencia de Dios. Cuando tú ayunas y oras, la presencia de Dios. ¿Ok? Cuando lo que dije antes del silencio, del que Dios responde no tanto al ruido, sino a la oración y el ayuno. Me acuerdo una vez en una reunión que estábamos ayunando precisamente y había gente de diferentes iglesias. Estamos orando, ayunando y buscando a Dios. Lo normal en la reunión, porque estamos en tiempo de avivamiento, es todos cantando y glorificando a Dios y danzando y tal gloria. Tengo un video por ahí donde la iglesia entera está saltando y glorificando a Dios. Pero en ese culto, en esa oración, había tanta hambre por la presencia de Dios, que cuando la presencia de Dios empezó a moverse, nadie fue capaz de abrir la boca. Hubo un silencio total. Y no sé si habéis vivido eso alguna vez. Hubo un temor por la presencia de Dios. Hubo un silencio total que nadie, ni siquiera los niños, se atrevían a llorar. Nadie se podía escuchar un alfiler caer al suelo. Y eso que el suelo estaba alfombrado. Silencio total. Duró por lo menos 1 hora. ¿Y cómo sabemos que era de Dios? Porque cuando ese silencio, esa presencia se levantó, los pastores que habían ahí empezaron a pedirse perdón. Había un pastor joven que le gustaba, le gustaba llevarme siempre la contra, era de otra iglesia. Cuando yo predicaba algo, me llevaba la contra, que eso no es así. Cuando yo predicaba sobre el bautismo, que tal. Ese día cuando se levantó la presencia, ese silencio, fue el primero que vino, me abrazó y me dijo: perdóname, hermano, porque es pecado. Eso es la presencia de Dios. Cuando el cielo ve hambre, el cielo responde con su manifestación. La oración y el ayuno debilitan las estrategias de Satanás. Satanás, como hemos visto al principio, las tinieblas dependen de la distracción, dependen del retraso. Cuando estamos orando a Dios hay un retraso. Es la estrategia que Satanás usa para desanimarnos. Las estrategias de Satanás es debilitarnos a través de la decepción, debilitarnos a través de la fatiga, del cansancio. ¿Cuántos saben que cuando están cansados dejamos de orar? Sin embargo, la oración y el ayuno destruyen esas 4 cosas: la distracción, el retraso, la decepción y la fatiga, el cansancio. ¿Por qué? Porque un creyente que ora y ayuna es muy difícil distraerlo. Sabe lo que quiere. Un creyente que ayuna y ora está despierto espiritualmente. Un creyente que ora y ayuna es muy difícil de engañarlo. Un creyente que ayuna y ora tiene fuerza sobrenatural. Los que esperan en el Señor levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, fatigarán. El ayuno y la oración te transforma en una amenaza para el diablo. Y eso es la verdad quizás más importante, si no os acordáis de nada de lo que hemos visto hoy. A Satanás no le importa ni le dan miedo las actividades religiosas. ¿Cuánto dicen amén a eso? Podemos hacer cultos a punta pala. Satanás dice: mientras estén en su cultico, a mí me dejan tranquilo. Satanás lo que teme es un creyente transformado por el poder de Dios. Cuando la oración y el ayuno se convierten en tu estilo de vida, tus palabras llevan peso. Cuando tú hablas, tus palabras en el ambiente espiritual hacen temblar a los demonios. Tu presencia lleva autoridad. Puedes entrar en cualquier lugar y la gente se da cuenta: esta persona es diferente. Lleva autoridad. Tu presencia y tus decisiones llevan el respaldo del cielo
como el ejemplo que hemos dicho antes de Elías. Lloverá cuando yo lo diga, y el cielo respalda. El ayuno y la oración hacen que tú dejes de ser la diana del enemigo y te conviertes en un problema para las tinieblas. Amén. Amén, gloria a Dios. O sea que todos esos son los beneficios del ayuno y la oración. La lucha espiritual más poderosa no siempre es gritarle al diablo. La lucha espiritual más fuerte muchas veces es fortalecerte en el espíritu de tal forma que quedes fuera del alcance del enemigo, porque te has hecho fuerte. La oración y el ayuno hacen eso. Producen capacidad espiritual, agudizan tu autoridad, despiertan el dominio que Dios te ha dado en tu vida, libera revelación. ¿Quieres tener revelación de la palabra? ¿Quieres tener revelación de lo que hay en el corazón de Dios? Ayuna y ora. Y verás que cuando abras la palabra vas a decir, madre, esto no lo había leído nunca. ¿Quién me ha cambiado la Biblia? Y como dice Isaías 58:6, y termino con este versículo, no es el ayuno que yo he escogido, dice el Señor, el que rompa los lazos del pecado, de la pobreza, las ataduras que tiene al ser humano atado. ¿No ese es el ayuno? ¿Es pasar hambre? No. Es el fortalecerte el espíritu, para que cuando tú entres en una situación donde Satanás está ganando, Satanás está destruyendo matrimonios, Satanás está destruyendo jóvenes, Satanás está destruyendo la sociedad, Satanás está destruyendo tu pueblo, puedas romper los lazos que tienen a esa gente, a esa situación atada, en el nombre de Cristo Jesús.